Buenas tardes. Ya cansados y cansadas, pero vamos al último momento del día de hoy. Creo que es conveniente decir que los ponentes ya han intervenido en las mesas correspondientes y que el objetivo y la pretensión de este momento es poner en conjunto las 4 ponencias que han desarrollado el tema principal del Congreso, que es con autonomía y responsabilidad, contextos de aprendizaje y educación en el siglo XXI. Es decir, se trata de ver 4 contextos que han parecido fundamentales y fundamentantes para comprender la libertad y la autonomía, y por eso los organizadores decidieron hacer aquí una mesa conjunta donde cada uno exponía sus perspectivas. Tenemos, en primer lugar, una ponencia que es como el marco, que analiza los conceptos claves sobre la autonomía y responsabilidad que en estos momentos nos embarga. Hay luego otra ponencia que es esta autonomía y responsabilidad, cómo cree el ponente, que se encauza y se desarrolla y debe orientarse en el siglo XXI en la escuela. Tenemos otra ponencia que se consideró fundamental, que es la autonomía y la responsabilidad en el contexto de las familias. Y luego, finalmente, la autonomía y la responsabilidad en el entorno de las tecnologías de la información y de la comunicación. De modo que es un marco global sobre analizar de una manera global y analítica la autonomía y la responsabilidad, como corresponde en un área de conocimiento como es la nuestra, que es la teoría de la educación, y luego organizarlo en 3 ámbitos. Podemos considerar, naturalmente habría otros, pero estos se consideró que eran muy fundamentales: la escuela, la familia y las tecnologías de la información. Hasta dónde llegan, dónde se avanza, el orden en que vamos a intervenir es el que hemos mantenido en el SITE, porque creemos que la profesora Marta Ruiz Corbella, que ahí no figura en primer lugar, pero en el SITE así fue, en el seminario así fue, pues ella nos analiza el marco global de dónde empieza la autonomía, dónde la responsabilidad, qué aspectos más destacados, cómo podemos encauzar, qué queremos decir con estos conceptos. La profesora es profesora titular de la Universidad a Distancia, de la Universidad Nacional a Distancia, que ustedes quizá conozcan como UNED. Tiene una amplia trayectoria docente y educativa. En estos momentos es también vicedecana de esta Facultad de Ciencias de la Educación, y yo creo que no debo perder más tiempo, sino darla paso a ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y la idea, realmente, tras esta larga e intensa jornada, ¿no?, que hemos convivido aquí todos juntos, voy a pasar a resaltar únicamente unas ideas, ¿no?, que considero que son significativas y que pueden servir a modo de conclusiones de los debates que hemos ido manteniendo estos días. O sea, la opción de esta mesa redonda no es tanto dar respuestas, y menos a todas las preguntas que has sugerido, que realmente sería casi otro congreso, ¿no?, ni tampoco aportar soluciones, pero sí dar como unos flashes, unos puntos a partir de los cuales podamos seguir reflexionando y podamos seguir, digamos, profundizando en estos 2 conceptos básicos y claves de toda nuestra tarea educativa. Entre los puntos que resaltamos a lo largo de estas jornadas y hoy en la sesión en las 2 sesiones, ¿no?, de esta mañana y esta tarde, en la sección en la que yo he participado, estamos convencidos que es uno de los temas nucleares de la educación que debemos revisar, que debemos cuestionar y que debemos reelaborar, de acuerdo realmente a las coordenadas de este siglo XXI y a los nuevos contextos en los que estamos, los nuevos contextos vitales en los que estamos inmersos, ¿no? Todos coincidimos, y han salido ahí a colación constantemente, que son conceptos con una larga tradición pedagógica, ¿no?
Ahora, también es verdad que no podemos olvidarlos, no podemos obviarlos. Muchos decían que ya no servían para dar respuesta a los problemas que nos encontrábamos en situaciones concretas, ¿no? Tenemos que saber partir de lo que sabemos para seguir reflexionando y profundizando en ellos, para descubrir sobre todo nuevas perspectivas que las tienen, que ayuden a situar esa autonomía y responsabilidad en el desarrollo de los hombres y las mujeres de nuestro siglo. Realmente, y ahí coincidíamos, que si queremos consolidar sociedades democráticas, debemos formar a esos hombres y mujeres capaces de integrarse, que sean capaces de integrarse y de comprometerse en la sociedad en la que viven, en cada uno de los contextos a los que pertenecen y a los que pertenecemos. Evidentemente, estos contextos son, y es una de las grandes características de nuestro tiempo, cambiantes e impredecibles, pero están ahí. Y a esos contextos, y cada uno de nosotros, debemos ser capaces de responder de nosotros mismos, de lo que nos rodea y del entorno en el que habitamos. En este sentido, es donde es necesario abordar la construcción de la identidad de cada individuo, la construcción del yo, conformado en un equilibrio entre esa autonomía personal y el compromiso con los demás y con lo que nos rodea. Y afirmábamos que la autonomía se desarrolla en cuanto que soy consciente de mi dependencia con el otro. Ese carácter también, una dependencia con el otro que es significativamente dialógica, que es uno de los puntos clave. Desarrollamos nuestra identidad en la medida que vamos escogiendo nuestras determinaciones. Somos seres dependientes y en esa dependencia voy desarrollando mi autonomía. La autonomía humana es necesariamente una autonomía dependiente y se construye con y gracias a los otros. Por eso es una autonomía relacional. Por eso ya no vale, digamos, el discurso de entender la autonomía simplemente como independencia, sino como esa capacidad de autodeterminación en estrecha interrelación con los otros y con lo que nos rodea. De aquí la exigencia, el reclamo necesario de la responsabilidad. Todo esto es lo que nos ha conducido a lo largo de nuestro debate a que debemos cambiar nuestras formas de hacer educación, que hay otras formas de educar que son posibles. Generar diferentes espacios, aprovechar realmente los que tenemos, esos contextos de aprendizaje donde la educación de la autonomía y responsabilidad pueda llevarse a cabo. Espacios que tienen que estar, hablaban constantemente de la porosidad, o sea, que tienen que estar interrelacionados. Realmente, al hablar de la escuela tiene que abrirse a la sociedad, a la comunidad, pero la comunidad también tiene que saber entrar en la escuela. Entonces, en esa estrecha interrelación. Y aquí también salía a colación, surgieron muchísimos términos que teníamos que profundizar y que tenían que estar presentes a la hora de llevar a cabo estos de forma efectiva, el ámbito de la autonomía y la responsabilidad. Se habló de confianza, se habló de compromiso, de pensamiento crítico, de creatividad, de corresponsabilidad, de implicación, de participación, etcétera. Todos esos conceptos, todos estos términos están posibilitando y facilitan esa autonomía y responsabilidad en este siglo XXI. Ahora, aquí también me gustaría añadir el tema del tiempo. Debemos saber dar a cada uno su tiempo. Debemos dar tiempo para que suceda educación y eso yo creo que es uno de los puntos más difíciles ahora en nuestro siglo, en el siglo de la inmediatez. Entonces, recuperar el tiempo para cada uno, para que cada uno sepa llegar a ser autónomo y sobre eso ser consciente de sí mismo y de los derechos y deberes que tiene. Por último, como profesionales de la educación, somos conscientes que nos queda mucha tarea por delante, que debemos aprender nuevas formas de educar, gracias a partir de las cuales podemos formar personas que sean capaces de vivir, de formar su propia identidad, comprometidos con un proyecto vital común con los otros en un mundo donde realmente múltiples miradas y voces son posibles. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Muchas gracias. En segundo lugar, se ha estado debatiendo, analizando el tema, como hemos dicho, del ámbito de la escuela. ¿Hasta dónde llega la autonomía y la responsabilidad en la escuela? Sabemos que por imperativo normativo la autonomía en la escuela es clave, uno de los principios básicos de la Ley Orgánica de Educación,
que nos organiza y de la propia ley de la autonomía universitaria. Entonces, de este tema tan importante y tan interesante nos va a hablar el profesor Javier Argos. Es profesor de la universidad, es catedrático de escuela universitaria, ha trabajado mucho en la formación de maestros, ha sido decano de la Facultad de Educación y estos temas del contexto escolar, de los problemas, hasta dónde llega la autonomía, cómo hacer partícipes a los profesores, cómo aunar estos esfuerzos, cómo colaborar con los padres, pues incluso también en la ponencia se planteaba el tema también de la universidad. Algunas de las adendas trataban la autonomía, hasta dónde llega y cómo se perfila. Entonces, pasamos al profesor Javier Argos, que nos hablará del tema con mucha profundidad. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por a estas horas estar aguantando todavía esta mesa, que esperemos que sea una mesa crisolada de reflexión y no de mera justaposición de aportaciones, ¿no? Ciertamente uno tiene la sensación, desde el miércoles que comenzamos en el contexto del seminario a debatir sobre estos temas, que uno va como si fuera un sofista vendiendo el saber de pueblo en pueblo, ¿no? Primero, como si el saber pudiera ser vendido, cosa bastante dudosa, y segundo, como si pudiera haberme suplido por una terminal de ordenador contando un poco un disco rayado. Pero no obstante, yo creo que las reflexiones tienen un carácter envolvente y se están convirtiendo, al menos desde mi perspectiva, en reflexiones de segundo orden. ¿A partir de qué? A partir de las provocaciones y de las demandas de interlocución que se han producido tanto en el seno del seminario como las interesantísimas que también esta mañana, a lo largo de 4 horas, hemos podido tener con muchos compañeros y compañeras de diferentes planteamientos, contextos y, por tanto, miradas peculiares. Bien, tengo aquí muchos elementos para la provocación, no solamente míos, sino construidos en estos días. Voy a apuntar simplemente unos pocos porque se trata de ser esto una síntesis, no una extensión abrumadora. Bien, en primer lugar, hecho que comentábamos en el marco de la comunicación del seminario y esta mañana en la presentación de las ponencias, someter a consideración y análisis riguroso la presencia que en el contexto escolar, como además tan brillantemente lo ha hecho hace unos momentos la profesora Gabriela Dicker, que en este contexto escolar tienen o pueden tener los conceptos de autonomía y de responsabilidad, resulta enormemente dificultoso por 2 motivos. Uno, que es un motivo de carácter axiomático, y tenemos un problema que ya en otros seminarios anteriores hemos planteado. ¿Dónde están los límites de lo escolar? ¿Dónde empieza la escuela y dónde hablamos de no escuela o de extraescuela o de periescuela? Bien, esa es una cuestión que no es la que nos atañe aquí, pero que obviamente hay que considerarla en el contexto perimetral para poder dar una respuesta interpretativa adecuada. Y una segunda, que tiene que ver con el carácter, al menos que algunos entendemos, complejo, polimórfico, polisémico de ambos conceptos. De tal forma que ellos se despliegan, al menos para nosotros, en el escenario escolar como elementos de difícil deslinde pedagógico, en cuanto que pueden presentarse en diferentes planos y ser mirados en diferentes niveles de alcance. Reflexionar sobre la autonomía y la responsabilidad en la escuela supondría, al menos, reflexionar sobre un entramado pedagógico que se conformaría por una matriz de doble entrada. De una parte, la vinculada con la mirada o con la lectura que hagamos de autonomía y responsabilidad. Podía entenderse uno como metas, 2 como macroprincipios, 3 como contenidos / esferas de desarrollo, a saber, responsabilidad, autonomía moral, cognitiva, social, afectiva, motriz, incluso lingüística, ¿por qué no? Segundo elemento matricial de entrada, la relacionada con los ámbitos personal o institucional en los que éstas se despliegan, de tal forma que podríamos hablar de la responsabilidad, como muy bien ha apuntado la profesora Gabriela Dicker hace un momento, la responsabilidad y la autonomía de los estudiantes, de los alumnos, la de los docentes y de la escuela como institución. Aunque ciertamente podemos entender que el elemento al que se ha prestado más atención ha sido el de la autonomía y responsabilidad de los alumnos, no podemos dejar de estimar que es fundamental que se pueda producir una especie de isomorfismo entre las demandas
de autonomía y responsabilidad en la vertiente del alumnado, de aprendizaje de los alumnos, y aquellas otras que tienen que ver con el ámbito docente y el ámbito de la responsabilidad y la autonomía consideradas en el conjunto de la institución escolar. Obviamente desde formatos diferenciales, no desde un mismetismo de clonación. Parece obvio que esta transversalidad de la autonomía y la responsabilidad reclama la existencia de procesos de desarrollo que tienen que ver con los alumnos y sus diferentes formatos y dimensiones de aprendizaje, que tienen que ver con los docentes en su doble dimensión profesional, la técnica y la ética. La profesora Dicker, y en el contexto del seminario y también esta mañana intensamente hemos estado debatiendo desde qué plano, desde qué mirada tendría que ser analizados esos conceptos, desde la meramente técnica, con todas las vertientes vinculadas con lo tecnocrático, con el mercado, con las demandas cortoplacistas de lo, llamémoslo como queremos llamar, posmodernidad, modernidad líquida o escuela contemporánea, sociedad contemporánea. Y 3, de la escuela en la búsqueda de su propia identidad y de la respuesta que tiene que ser, como bien apuntaba hace un momento Marta, porosa a los entornos que la envuelven. ¿En qué cuestiones tendríamos que apuntar nuestras reflexiones cuando hablamos de la escuela en relación con estos dos conceptos? Podríamos mirar desde diferentes ángulos de mirada, a su vez. Miramos a las personas, particularmente o miramos a la institución en su conjunto. Se puede hablar de autonomía y responsabilidad compartida, colegiada. Se puede hablar también de responsabilidad y autonomía personal. Abordamos la mirada desde el ángulo meramente conductual, con todo lo superficial y lo reduccionista que esta mirada comportaría, o vamos también a la dimensión básica también de lo actitudinal. La actitud que me apela al otro, apela al otro que tiene que ser importante para mí. ¿Trabajamos estos conceptos desde lo meramente académico o ensanchamos el concepto y también puede ser abordado desde el ámbito estrictamente educativo? ¿Trabajamos estos conceptos, los miramos desde lo estrictamente pretendido, las metas a priorísticamente contempladas, o también desde todas las metas problemáticas emergentes que, siendo importantes, a veces ingenuamente y descomprometidamente ignoramos porque no estaban a priori previamente contempladas? Bien, muy deprisa, 3 o 4 cuestiones que han podido suscitar más polémica y más debate. Emmanuel Levinas habla del otro como un ser irreemplazable. Necesito del otro y el otro necesita de mí. Las concepciones de autonomía y de responsabilidad o se ensanchan más allá de lo estrictamente personal o no llegan a los niveles de compromiso que debieran de tener. Porque si así lo hiciera, estaría empobreciéndose la propia esencia del encuentro intersubjetivo que supone toda relación pedagógica. Hay otra cuestión que a nosotros nos ha preocupado y es, se habla de diferentes propuestas a la hora de trabajar dicotómicamente esta temática en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, de una parte se habla de modelos que desarrollan o pretenden el soporte o el apoyo de la autonomía, autonomy support, versus aquellos otros modelos que reclaman contextos estructurados. Pues en esto no estamos de acuerdo, porque la disyuntiva, desde nuestro punto de vista, no estaría entre fomento de la autonomía y entorno estructurado, sino que precisamente un entorno estructurado que está filtrado por elementos no solamente racionales, sino también emotivos, cognitivos, socioafectivos, creativos, ha de ser el que nos dé sentido en los diferentes polos de nuestra tarea pedagógica. En el polo axiológico, que tiene que ver con los valores, en el polo teleológico, el vinculado con las metas, y en el polo, vamos a llamar, praxiológico, o en el polo de las acciones a emprender, desde dónde y con aquellos para qué.
Ha habido muchas investigaciones que han puesto de manifiesto el valor que puede tener la generación de entornos o de climas estructurados. No voy a entrar ahora en ello porque ha sido ampliamente debatido. Sí que quisiera acabar ya, porque si no el tiempo se nos va, una referencia también al profesor francés Philippe Méguier. Le comentaba hace un momento a la profesora Dicker que en eso habíamos convergido. El profesor Méguier hacía referencia al difícil equilibrio que teníamos que tener en el contexto de la escuela entre dos polos que aparecen como antinomias pedagógicas o como algo similar. De una parte, estamos pretendiendo que inculcar a los alumnos y de otra parte liberar. Por una parte emancipar y por otra parte someterles, ¿no? Entonces, desde la escuela infantil, desde los primeros años hasta la universidad, esas existencias de asimetrías o de horizontalidades en las relaciones pedagógicas demandan unos equilibrios difíciles siempre de sostener entre estos dos polos. Acudíamos tal vez o teníamos que acudir a la definición clásica de pedagogo, aquel que acompaña en la transición de uno a otro lado, o lo que el profesor José Manuel Esteve se refería cuando decía lo mejor que puede hacer el docente es, en un momento dado, saber desaparecer. Hacíamos alusión esta mañana también al concepto de aprendizaje bruneriano, como aquel que andamia, pero solamente cuando sea preciso. Y hablar de los docentes, simplemente una cosa y del centro de los centros otra, la autonomía y responsabilidad de los docentes se ha visto paralelamente ensanchada conforme al ensanchamiento en los marcos de aprendizaje a los que se ven sometidos los chicos y chicas de nuestras escuelas. O se ensancha o estamos creando asimetrías, en este caso verdaderamente perjudiciales, en cuanto que los alumnos están bebiendo referentes macro y nosotros estamos dando respuestas micro o, en el mejor de los casos, meso. Y en relación con la autonomía y responsabilidad de la escuela, nuestra legislación, y no solo ya la legislación, sino las prácticas cotidianas vividas en los centros, reclaman e instauran tres niveles o tres tipos de autonomía: la autonomía pedagógica, la autonomía organizativa y la autonomía de gestión. Tendríamos que cuestionarnos si estas autonomías que nos otorgan y que nos ponen a los centros nos dan potestad para poder generar nuestros propios marcos interpretativos del mundo, para ayudar mejor a los otros a interpretar junto con ellos nuestros mundos, se están llevando a la práctica solamente en un plano meramente burocrático-administrativo, que tiene que ver mucho con los dictámenes del mercado cortoplacista en muchos casos, o si se están tomando en serio con la profundidad necesaria para, desde el compromiso y la reflexión profunda de la práctica compartida, conseguir que sean verdaderos elementos para la mejora y la transformación del estado de cosas que rodea, en este caso, a la escuela. Y queda como culmen la cuestión que planteamos el otro día en el seminario y que generaba una cierta polémica: si no se ha producido o no se produce en la actualidad una fractura un tanto preocupante desde un sujeto, la vuelta al sujeto, que desde los años 80 reclamábamos, la vuelta al sujeto a la educación, y un contexto, llamémoslo como queramos, posmoderno, como queramos, en el que el sujeto igual está siendo utilizado, como bien ha apuntado la profesora Dicker, con diferentes propósitos, a veces espurios, en ocasiones inconfesables. Muchas gracias. Vamos bien de tiempo y ustedes hay que de nuevo agradecer su apoyo y su presencia. Pasamos al profesor Ramón Mínguez, que como los anteriores y como el que nos falta en cuarto lugar, son profesores de teoría de la educación, del área de conocimiento de teoría de la educación. El profesor Ramón Mínguez es de la Universidad de Murcia. Aquí nos va a hablar de la autonomía y responsabilidad en el contexto de las familias, tema en el que él tiene muchos asuntos trabajados, investigados y publicados. De antemano quiero dejar claro que no nos va a hablar ni de estructuras ni de tipos, nos va a hablar de lo que la familia representa como conjunto de vínculos existenciales profundos. Y claro, este tema se ha integrado porque el ponente está convencido
de que la familia tiene que ser contemplada desde una perspectiva ético-pedagógica, porque los docentes, los profesionales de la educación, no solo tratamos con los alumnos, sino que estamos obligados a saber y a trabajar y conectar con las familias. Por tanto, es un tema y un ámbito fundamental hasta dónde y cómo empieza y acaba esta autonomía y responsabilidad. Por favor, doctor Mínguez. Sí, ¿se oye? Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por dejarme unos poquitos minutos para poder hablar. Agradecer a la organización la oportunidad, la presentación. ¿Vamos bien de tiempo? Yo voy a intentar decir pocas cosas porque a estas alturas todos somos limitados y nuestra capacidad me imagino que anda, digamos, pues casi al límite. Pido disculpas por mi voz un poco ronca, tengo un problema en la voz y entonces es posible que, no sé si se me entiende bien, debo ir hablando un poco despacio para que se entienda. Bien, yo creo que la coordinadora de la mesa ya ha adelantado algunas de las ideas que en la ponencia se ha aportado. Y, francamente, debo confesar que me resulta muy difícil poder sintetizar en 5, 6, 7 minutos pues, las ideas fundamentales. Decir que entrar en la familia es un tema complejo es algo obvio, en las familias. Conocer la realidad familiar o el contexto en el que hoy viven las familias en el siglo XXI es muy complejo, porque todos sabemos cuál es la realidad familiar. Sin embargo, hay algunos rasgos, algunas ideas que nos pueden dar la pista, algunos trazos que nos pueden dar la pista de cómo hoy viven las familias. Hay bastantes autores que están de acuerdo o que coinciden en señalar que la vida de las personas a comienzos de este siglo y en particular la vida en la familia, se puede resumir por lo que una profesora de la Universidad de Madrid, de la Complutense de Madrid, Ana Béjar, lo ha denominado la cultura del yo. Individualismo, egocentrismo, derecho. Es evidente que vivimos en una época muy rápida, que tenemos tiempo o que el tiempo se nos escapa entre las manos, que tenemos muchas tareas y que las relaciones son muy frágiles, muy funcionales, de poco calado. ¿Por qué digo esto? Porque en la vida familiar ocurre algo parecido. Se sigue hablando de individualismo en las familias. Hay autores como Giddens que hoy dicen que la pareja se vive individualmente en pareja o que en familia se vive individualmente. Es decir, que cada uno pues, va a la suya, por decirlo de una manera muy sencilla. Cada uno tiene su tarea, tiene su responsabilidad, tiene un contexto en donde vínculos pues son frágiles. Las relaciones en el mundo de la familia, de puertas para adentro, según se desprende de algunos estudios, son frágiles, son contingentes, son provisionales. Es decir, que la vida familiar, como contexto para el aprendizaje de la autonomía y de la responsabilidad, se mueve en un terreno de arenas movedizas. Eso no quiere decir que sea una tónica general, pero sí que es bastante amplia. Y esto a nosotros, los que hemos hecho la ponencia y que nos hemos acercado a este mundo de la familia, que ciertamente es una perspectiva, con todas las limitaciones que ello tiene, que es una, no la única, pues nos ha hecho pensar y nos hemos preguntado
fundamentalmente, hoy, ¿qué hace y qué deshace a la familia? Lo repito por sí. ¿Qué hace familia y qué deshace familia? Y parece evidente que hoy las relaciones en la familia se mueven más por vínculos afectivos que efectivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una consecuencia del individualismo, es una consecuencia de que yo, si vivo en familia, parece algo obvio, es porque me siento bien, porque estoy bien, pero soy yo. Soy yo. Y con relativa frecuencia nos olvidamos del otro. Mi ponente antecesor ha hablado algo de un filósofo francés de origen judío-lituano, Manuel Levinas. Creo, y la ponencia bebe mucho de sus pensamientos, y hay un intento de hacer una pedagogización o un aterrizaje, puesto que somos teóricos de la educación, de aprovechar los planteamientos que hace Levinas, que ha supuesto una ruptura en el mundo de la filosofía, que antepone la ética a la metafísica, y que en el mundo de la pedagogía, pues salvo contadas excepciones, esto ha pasado muy de puntillas. Y encontramos claves de respuesta para que la familia eduque fundamentalmente en la responsabilidad. Levinas habla de una determinada ética, pero cuidado. La ética que habla Levinas y que creemos que es aplicable a la familia no es una ética de la pregunta: ¿qué debo hacer como padre, como madre? ¿Qué debo? No. No arranca de una pregunta. Arranca con la respuesta. ¿Qué hago? ¿Cómo me presento ante el otro? ¿Qué hago en la familia? Y Levinas insiste mucho en la presencia, sería largo de hablar, del rostro del otro. Es un término ciertamente complejo que, discúlpenme que no entre porque es complicado, pero sí que quiero insistir en que nuestra sociedad, con bastante frecuencia y paradójicamente en muchas familias, nos olvidamos del otro. O por decirlo de otra manera, no vivimos con, por y para el otro. Y esto en la vida familiar se nota muchísimo. Claro, si admitimos que la ética de Levinas es una ética de la respuesta responsable, desde aquí pues se pone en evidencia muchos comportamientos que intelectuales, sociólogos, pensadores de cómo vivimos hoy día están diciendo que vivimos centrados en uno mismo y nos olvidamos del otro. Eso no quiere decir que no pueda haber familia, que no pueda haber responsabilidad en la familia, y a partir de una educación responsable puede llegar a que las personas lleguen a ser autónomas y libres. ¿Cómo creemos que la familia puede educar responsablemente? Partimos de una idea de que la familia es una comunidad, un espacio fundamentalmente ético. Y cuando digo ético no hay que pensar en éticas, sino fundamentalmente en que la vida de la familia, de todos y cada uno de los que vivimos en la familia, nos manifestamos como somos, en lo que creemos y en lo que damos valor. ¿Cómo respondemos ante el otro hijo, el otro marido, el otro pareja, el otro varón, el otro mujer, el otro homo?
¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos para que la vida familiar sea posible? Ya. Yo quería decirte un poco. Bueno, termino. La familia es una comunidad de acogida. La familia es una comunidad de encuentro, es un comienzo de la alteridad y es un espacio de aprendizaje de valores. Y señalamos en la ponencia 2 líneas, que solamente la voy a mencionar porque quiero dar el turno a otra persona y no quiero consumir más. Y es que el testimonio y las narraciones son 2 itinerarios pedagógicos coherentes para hacer que la familia eduque responsablemente. Nada, muchas gracias. Bien, llegamos al final tratando el ámbito y el contexto de las tecnologías de la información y de la comunicación. Estas novedades que no son tan útiles, aquí tenemos unas pantallas excelentes que a mí me aportan claridad conceptual, cómo están escritas, que me dan paz en el color elegido, que me aportan información con una rapidez inmensa. Bien, pues de todo esto, las tecnologías de la información y de la comunicación que tanto nos aportan, nos va a hablar David Reyero. Él es profesor también de Teoría de la Educación de la Universidad Complutense y es coordinador del campus virtual en esta Facultad de Ciencias de la Educación. Por favor, David, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la organización por invitarme a este congreso. Ya sé que es tardísimo, la jornada ha sido brutal. El que haya estado aquí desde el principio y haya asistido a todo, no se haya tomado descansos, desde luego Stajanov es un vago a su lado. Bueno, vamos al grano. Yo realmente solo quiero dar cinco notas sobre este asunto que es muy complejo. Bueno, como todos los asuntos realmente cuando les hincas el diente son complejos, ¿no? Si no, no los estudiaríamos ni en congresos, artículos y demás. 5 cosas solamente sobre estos espacios, estos contextos, para poder hablar de ellos como contextos en los que se desarrolla o se inhibe, ya veremos, la autonomía y la responsabilidad, ¿no? La primera de las ideas que quería contar es que estos contextos tienen... muchas veces hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación como si fueran lo mismo, pero es que no lo son. Son dos cosas casi contrapuestas. Por una parte, la información descentraliza, permite que cada uno podamos acceder a recursos sin necesidad de intermediarios. Por eso todos los negocios que se basan en la intermediación lo están pasando mal, el de la música, el de la docencia, por cierto, en tanto que se base en la mediación del conocimiento, pues claro, empieza a perder sentido. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y permiten que el sujeto sea autónomo, es decir, puede hacer cosas que antes no podía hacer fácilmente. Necesitaba o de empresas o de intermediarios que lo hicieran por él, ¿no? El proceso, estas tecnologías de la información lo que permiten es eso, una descentralización, una pérdida de nodos de información, ¿no? Y por otro lado están las tecnologías de la comunicación. Las tecnologías de la comunicación, al final, lo que permiten es lo contrario, es la creación de nodos basados en grandes expertos. Resulta que yo ahora me hago un chequeo médico y se lo puedo mandar al mejor especialista del mundo y en poco tiempo, si tengo el dinero suficiente para pagarlo, claro, en poco tiempo me puede contestar, ¿no? Es decir, en el fondo hay tareas muy especializadas que cada vez las delegamos más en expertos, pero claro, que tienen que ser realmente expertos. Entonces, de alguna manera esas tecnologías de la comunicación nos hacen dependientes si queremos la excelencia, ¿no? Y es este doble movimiento entre la dependencia y la independencia, entre la autonomía, por un lado, que parece que genera esta capacidad de que tú puedas casi montar una empresa desde casa, bueno, y sin casi, y esta dependencia de que te pueden hacer cosas impresionantes, gente muy buena, la que da una sensación o una explicación de la autonomía
y de la responsabilidad peculiar en estos contextos, ¿no? Peculiar. Esta es la primera idea sobre la que yo creo que conviene reflexionar. Ya digo que solo voy a lanzar así como ideas de la reflexión, pero claro, no da tiempo a mucho más. Segundo, la segunda idea sobre la que creo que es interesante reflexionar. Hay una transformación en estos espacios de la manera de comprender acciones que hasta ahora pensábamos que sabíamos lo que eran, o que tenían un significado en un mundo diferente. Por ejemplo, antes decíamos, ¿qué es estar informado? Hombre, estar informado es que yo me levanto por la mañana y más o menos, si leo el periódico y tal, pues estoy informado, veo el telediario de la noche cuando llego de trabajar y, bueno, soy una persona informada. Bueno, si eres una persona así, pues te hubieras enterado tarde del comunicado de ayer de ETA, o te hubieras enterado tarde de lo de Gaddafi, en fin, a lo mejor eras una persona no tan informada, ¿no? El concepto de información, de ser una persona informada, pues estas tecnologías lo cambian. Y el concepto de autonomía, de sujeto autónomo, también lo cambian. El concepto de la propia identidad también lo cambian. Eso de tener un perfil, yo jamás había tenido un perfil. Bueno, sí, si me pongo de lado tengo un perfil, pero vamos, nunca había pensado en el perfil como una cosa que yo puedo compulsivamente actualizar o que puedo cambiar o sobre la que puedo fingir fácilmente, porque fingir sobre el perfil siempre se ha fingido. Pero de una manera tan fácil, pues nunca ha sido tan fácil como ahora, ¿no? Y esto es una cosa también sobre lo que hay que reflexionar. Entonces, el concepto de lo que somos y de nuestro yo autónomo y de la responsabilidad sobre lo que somos también varía. La responsabilidad se ha diluido bastante. El tercer punto sobre el que considero que es interesante reflexionar en estos contextos relacionado con la autonomía y la responsabilidad es pensar un poco en qué se gana y qué se pierde, ¿no? ¿Qué se gana y qué se pierde? Porque las tecnologías, esto ya lo decía McLuhan, no son algo neutral. Es un espacio que de alguna manera reconfigura el imaginario sobre lo que soy y puedo, ¿no? Sobre lo que soy y puedo. Entonces, en esa reflexión sobre el imaginario, y no solo sobre el imaginario, sino sobre lo que realmente soy y puedo, también hay cosas que se ganan y se pierden. ¿Qué se gana? Por ejemplo, se gana conexión, ¿no? Capacidad de, a lo mejor, relacionar datos. Yo creo que si uno está muy conectado y tiene esa experiencia, se vuelve intuitivo y tiene muchas ideas y, de alguna manera, creativo. Yo creo que sí que es cierto que fomentan la creatividad estas tecnologías, en el sentido de que uno, como recibe muchos datos, pues hay más masa crítica, digamos, y es más fácil encontrar alguna conexión interesante. Por eso los brainstormings y esas cosas en la red pues funcionan bien, ¿no? El lanzamiento de ideas pues funcionan, ¿no? Estas cosas funcionan. ¿Pero qué se pierde? Se pierden cosas también, porque esta hiperconexión, que genera también cosas, dependencias casi toxicológicas, en muchos casos, y no es una cosa que a nadie le pille de nuevas, o sea que hay problemas de dependencias serias. Los que si hay gente que haya tenido BlackBerry, a lo mejor hay 2 días que lo ha pasado mal, ¿no? Pues incluso se ha cambiado de compañía, porque BlackBerry ha perdido usuarios por 2 días ahí, que ha estado, o 3 días sin conexión. Vamos, 3 días es una bestialidad en este mundo hiperconectado. Y se pierde una cosa que hasta ahora hemos considerado muy importante, que es el reposo. O sea, el pararte y pensar una idea y que no entre ninguna más, ¿vale? Vamos a quedarnos con una y la pensamos. Esto es difícil en este mundo que en esta cinta de gimnasia en la que nos hemos montado y que va a una velocidad y que como no corras te caes, ¿no? Entonces, esto también es una cosa interesante sobre la que pensar. Luego, lo que he comentado antes, ¿no? La cuarta idea, esta dilución de la responsabilidad. Esta dilución de la responsabilidad que se puede ver relacionada con 2 cosas. Primero, con esta especie de horizontalidad de la red, ¿no? La red es muy resistente al nacimiento de jerarquías, y siempre hemos pensado que la jerarquía, algo con la responsabilidad tenía que ver. Bueno, no se puede pedir lo mismo a un jefe que a uno que no tiene responsabilidades, ¿no? Entonces, la red, siempre hemos dicho, no tiene responsabilidades porque no es el jefe. Bueno, la red, de alguna manera, como es resistente a la jerarquización, parece que nos sitúa en un mundo donde, lo que digas, da igual. Además, esta dilución de responsabilidad se ve también en que uno es responsable cuando es capaz de controlar las consecuencias de sus actos. Siempre hemos pensado, la responsabilidad depende de que tú seas capaz de controlar las consecuencias de lo que haces o dices. Claro, en un mundo donde eso está pensado para un mundo humano,
O sea, de dimensiones humanas, donde tú conoces al que es depositario de tu acción, ¿no? Lo conoces y más o menos, pues si te equivocas le puedes decir lo siento. Claro, cuelgas algo en la red, difamas a alguien y queda para siempre. Pero tú dices, eso yo no lo puedo controlar, lo que haga la gente con eso, si la gente se lo cree, o sea, yo eso como que, bueno, ya eso es tan grande que, bueno, yo ahí no tengo nada que ver. Y es un poco sobre lo que hay que pensar, ¿no? El asunto este es sobre lo que hay que pensar. También, por ejemplo, la idea de que los jóvenes, cuando cuelgan cosas, eso va a estar para siempre, que a lo mejor cuando a los 30 años busquen trabajo, las empresas que rastrean sobre lo que ha hecho digan, anda, mira, hasta los 16 era un tarambana, yo no sé si habrá cambiado mucho, la verdad es que no creo que le haya dado tiempo a cambiar lo suficiente, ¿no? En fin, que las cosas tienen una permanencia para lo que no estamos preparados, porque si hemos pensado, bueno, lo que hacemos pasa el tiempo y desaparece, pues es que ya no desaparece tan fácil. Y la última cosa que quería decir es ya lo último de todo, porque soy muy rápido para ajustarme exactamente al tiempo y ya que podamos irnos a casa, es que, en el fondo, la sabiduría sobre los fines, que siempre ha sido el corazón de la educación de la persona autónoma, la sabiduría sobre los fines, es decir, el saber lo que me conviene, saber lo que me viene bien, no es un asunto tecnológico. La tecnología no va a resolver ese problema. Nada más. Muchas gracias.